Hola, en este ejercicio se va a estudiar un modelo para explicar las ventas de automóviles en el mercado aragonés y tenemos como variables el número de vehículos vendidos, también esta es la variable endógena, y luego como variables explicativas tenemos la renta per cápita, la variable R sub T, y un índice de precio sintético para el sector de automóvil, la variable P sub T. Tenemos datos desde el año 1947 a 1996, es decir, estos son 50 años, y se han estimado dos modelos. El primer modelo, M1, pues las ventas en función de la renta per cápita y de este índice de precios, y un segundo modelo con estas mismas variables, pero se ha añadido el valor de la endógena retardada, ¿de acuerdo? Entonces, este segundo modelo, ya veremos después que al ser un modelo dinámico, pues hay que tratarlo de una forma un poco especial. Se nos ofrece también información de los residuos de los modelos M1 y M2, concretamente de los 6 primeros valores de las autocorrelaciones de estos residuos, que utilizaremos para calcular algunos contrastes. Y se nos pide que examinemos el supuesto de incorrelación y en función de este supuesto, pues elegir uno de los dos modelos estimados. Respecto al modelo M1, el primer modelo, pues tenemos disponible la información de este primer coeficiente de autocorrelación y a partir de este coeficiente podemos realizar el contraste de Durbin-Watson que realiza el contraste de la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 1. En este caso, el valor del estadístico Durbin-Watson se aproxima a 2 veces 1 menos el coeficiente de autocorrelación de orden 1 entre los residuos. Es decir, este coeficiente de autocorrelación ρ estimado es igual al valor de este coeficiente de autocorrelación R sub 1 de los residuos del modelo M1. ¿De acuerdo? Entonces, ρ estimado es 0,17. Por lo tanto, a partir de este valor podemos obtener el valor del contraste de Durbin-Watson, esta D, como 2 veces 1 menos ρ. Esto es 1,66 y no hay unas tablas tabuladas para todos con carácter general para el contraste de Durbin-Watson, sino que estas tablas de Durbin-Watson dependen del número de parámetros y del tamaño muestral. Y hay también unas zonas de indeterminación del contraste. Entonces, para estos parámetros 2 y ese tamaño muestral de 50, los valores de sub L y de sub U son los que aparecen aquí y no podremos rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico, 1,66, está o bien por debajo de D sub L o bien por encima de D sub U. En este caso, el valor 1,66 es superior al valor crítico DU de 1,63, por lo tanto no rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación de orden 1, lo cual implica que este modelo M1 no presenta autocorrelación de orden 1 y sería por lo tanto un modelo válido. En cuanto a la autocorrelación de orden 2, ya no podemos utilizar el contraste de Durbin-Watson porque este contraste solo sirve para la autocorrelación de orden 1. Para la autocorrelación de orden 2, entonces tenemos que comprobar el valor de la autocorrelación de orden 2, este 0,32, y compararlo con el punto crítico de las tablas de la normal. ¿De acuerdo? Entonces, el punto crítico con el que se comparan el resto de valores, pues es el cociente entre el valor de la normal a epsilon medios y la raíz cuadrada de t. Entonces, la normal al 0,025 toma un valor de 1,96, el tamaño muestral ya hemos dicho que era 50, y hay que comparar directamente el valor de R2, de este cociente de autocorrelación de orden 2, con el cociente de 1,96 entre 50, entre la raíz de 50. Esto es 0,28, por lo tanto, al ser mayor R2 que el punto crítico, esto nos lleva al rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto a concluir que sí que hay autocorrelación de orden 2 en este modelo M1. Entonces, aunque no había autocorrelación de orden 1, sí que
rechazamos la hipótesis de no autocorrelación de orden 2, con lo cual este modelo tiene un problema de autocorrelación. Respecto del modelo M2, como hemos dicho, es un modelo dinámico, aparece aquí la endógena retardada, y por lo tanto ya no podemos utilizar el contraste Durbin-Watson, porque este contraste tiende a aceptar siempre la hipótesis nula cuando tenemos modelos dinámicos, por lo tanto, pues no es un contraste válido y debemos utilizar un contraste alternativo para esta situación, que es el contraste H de Durbin. En este caso, la hipótesis nula sigue siendo la misma, de no autocorrelación de orden 1, y el estadístico se calcula de esta manera. Es el estadístico H, que depende de este primer coeficiente de autocorrelación, de los residuos, y también depende de la varianza estimada del coeficiente de la variable endógena retardada. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí lo que tenemos entre paréntesis no son las desviaciones típicas, que a veces se muestran, sino que estos valores son los terratios de cada uno de los parámetros. Y eso lo sabemos porque tenemos un coeficiente negativo y el valor entre paréntesis es también negativo. Ya sabemos que cuando tenemos las desviaciones típicas, como son positivas, aunque el coeficiente sea negativo, aquí aparecería algo positivo si esto fueran desviaciones típicas. Cuando cambia el signo y se mantiene, de hecho, el mismo signo entre paréntesis negativo con un coeficiente negativo, esto es porque ya se ha realizado el cociente entre el valor del parámetro estimado y su desviación típica. Por lo tanto, esto nos está indicando que esto de aquí y esto, todo lo que hay entre paréntesis, son los t-ratios de cada coeficiente, como digo. En este caso, esto nos va a servir para despejar de la expresión del t-ratio el valor de la desviación típica de alfa. Entonces, ponemos la expresión del t-ratio 0,2, que es el coeficiente entre su desviación típica, que ahora es desconocida, igual a 3,8, que es este valor de aquí, entre paréntesis, y despejamos la varianza estimada de alfa estimado. Entonces, esta desviación típica es 0,0526 y a partir de ella calculamos la varianza, pues elevándola al cuadrado, esto es 2,77 por 10 elevado a menos 3. Entonces, con esta varianza estimada de alfa y el dato que también conocemos de la tabla del valor de ρ, que es el primer coeficiente de autocorrelación de orden 1 de los residuos, en la tabla aparece menos 0,09. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los datos para poder obtener el estadístico H del contraste H de Durbin. Entonces, sustituyendo los valores, pues obtenemos un valor de H de 0,686. Ahora, este valor del contraste tenemos que compararlo con el valor de una normal a 0,95 para dejar en la región de rechazo un 0,05 de nivel de significación. Entonces, este valor es 1,96. Al ser menor el valor de H, 0,68 menor que 1,96, no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto concluyo que en el modelo M2 no hay autocorrelación de orden 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el modelo M2 sería preferido al modelo M1. Por último, podemos también analizar en este modelo M2 las autocorrelaciones de orden 2, mirando en la tabla que nos han facilitado al principio los coeficientes de autocorrelación de orden 2, 3, 4, etc. para los residuos de este modelo M2. Si comprobamos el segundo coeficiente de autocorrelación, R2, vale 0,03, que también es inferior en valor absoluto al punto crítico de 0,28, por tanto, aceptamos la hipótesis de que no hay autocorrelación de orden 2. Si miramos los coeficientes de R3, R4, etc., vemos también que todos son inferiores a este punto crítico, por lo tanto, aceptamos que no hay autocorrelación tampoco de órdenes superiores. Por lo tanto, concluimos definitivamente que el modelo M2 es preferido al modelo M1.